Mi nombre es Harold Norton. Tengo 54 años y resido en Hermosa Beach, California. Desde que tengo memoria, he tenido una pasión inquebrantable por la fotografía y la dirección de cortometrajes. Aunque siempre he sido un aficionado, la emoción de capturar momentos y contar historias a través del lente de una cámara me ha acompañado toda mi vida. Sin embargo, en 1995, algo cambió. Esa primavera me enteré de la inauguración de un concurso de cortometrajes en el prestigioso Sundance Film Festival. Era una oportunidad única, y a pesar de mi falta de experiencia profesional, decidí que debía participar. La posibilidad de ver mi trabajo proyectado en una pantalla grande y de ser reconocido por otros amantes del cine era un sueño que no podía dejar pasar. Estaba decidido a no dejarme intimidar por mi falta de experiencia y a dar lo mejor de mí en esta competencia. Sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba un equipo que compartiera mi visión y que pudiera ayudarme a hacer realidad este proyecto. Lo primero que hice fue llamar a mi viejo amigo, Brandon McRoden. Brandon siempre había estado a mi lado en mis aventuras cinematográficas, asistiendo en la parte técnica. Sin dudarlo, aceptó unirse a mí en esta nueva aventura. Luego, puse un anuncio en la University of Southern California, buscando estudiantes de actuación que estuvieran interesados en participar en un cortometraje. Fue así como conocí a Stuart Ott, Seth Campbell y Judith Lorraine Lynch, 3 jóvenes talentosos y llenos de entusiasmo. Cada uno de ellos aportaba algo único al equipo. Nos reunimos varias veces para discutir el proyecto, compartir ideas y planificar el rodaje. Queríamos algo auténtico, algo que pudiera destacar entre los demás cortometrajes. Mientras hojeaba una vieja revista de arquitectura, encontré un artículo sobre el asilo lunático Trans-Allegheny, también conocido como el Hospital Psiquiátrico de Weston. Este hospital psiquiátrico, ubicado en Weston, West Virginia, había sido clausurado hacía aproximadamente un año. Las historias sobre las terribles condiciones en las que vivían los pacientes, el hacinamiento, la negligencia y los métodos médicos rudimentarios como lobotomías y electroshock me intrigaron profundamente. Era el lugar perfecto para nuestro cortometraje. El asilo tenía una reputación siniestra. Se decía que los pacientes sufrían tanto en vida que sus espíritus no encontraban paz. Historias de apariciones, especialmente la de una paciente llamada Lily, que supuestamente se veía en la sala de juegos del hospital, me hicieron pensar que este lugar no solo proporcionaría una atmósfera única, sino que también añadiría un nivel de autenticidad y terror a nuestro proyecto. Decidimos que el 4 de julio de 1995 sería el día perfecto para comenzar nuestro rodaje. Con todo nuestro equipo de filmación listo y el grupo preparado, nos dispusimos a emprender esta aventura. Esa mañana, Brandon y yo nos levantamos temprano, ansiosos por comenzar nuestra aventura. Habíamos empaquetado todo nuestro equipo de filmación, asegurándonos de no olvidar nada esencial. La carretera que conducía al asilo lunático Trans-Allegheny era larga y sinuosa, rodeada de densos bosques que parecían volverse más oscuros a medida que nos acercábamos a nuestro destino. La emoción y el nerviosismo se mezclaban en el aire mientras manejábamos, compartiendo historias y risas para aliviar la tensión. ¿Estás listo para esto?, me preguntó Brandon, su voz cargada de entusiasmo. Asustado pero listo, respondí, tratando de mantener el ánimo alto. Sabía que esta experiencia iba a ser intensa, pero no tenía ni idea de cuánto.
A medida que nos acercábamos al asilo, el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles se volvieron más altos y gruesos, y una niebla ligera empezó a cubrir el camino. Al llegar, el edificio apareció ante nosotros, imponente y desmoronado. Las paredes de ladrillo cubiertas de musgo y enredaderas le daban un aspecto aún más siniestro. Ya eran las 8:50 p.m. cuando finalmente llegamos al asilo. Al bajar del auto, el aire estaba cargado de humedad y el olor a vegetación podrida era abrumador. Caminamos hacia la entrada principal, donde Stuart, Seth y Judith ya nos esperaban. Sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y temor. «Finalmente llegaron», exclamó Stuart, tratando de sonar animado. Seth y Judith asintieron en silencio, sus miradas fijas en el edificio a nuestras espaldas. «Perdón por la demora. ¿Listos para empezar?», pregunté, tratando de mantener la calma. Todos asintieron y juntos cruzamos el umbral hacia el interior del asilo. El interior del asilo era aún más perturbador de lo que había imaginado. El aire estaba denso y cargado de un olor penetrante a moho y descomposición. Las paredes estaban manchadas y agrietadas y el suelo crujía bajo nuestros pies. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas rotas, proyectando sombras inquietantes en las paredes. «Esto es más aterrador de lo que pensé», murmuró Seth, mirando alrededor con ojos desorbitados. «Solo piensen en la autenticidad que esto le dará a nuestro cortometraje», intenté animarlos, aunque yo mismo sentía un nudo en el estómago. Caminamos por los pasillos, explorando las distintas habitaciones y tomando notas mentales de los mejores lugares para filmar. Los grafitis en las paredes y los muebles rotos añadían un aire de abandono que solo intensificaba la atmósfera. Judith, que hasta entonces había estado en silencio, de repente se detuvo. «¿Vieron eso?», susurró, señalando una ventana en el fondo del pasillo. Todos nos detuvimos y miramos en la dirección que ella indicaba, pero no vimos nada. «No hay nadie ahí, Judith», dije, intentando tranquilizarla. Pero la verdad era que también había sentido algo extraño, una presencia que no podía explicar. «Tal vez solo sea un vagabundo», sugirió Brandon, aunque su tono de voz delataba su propia inquietud. A pesar de la creciente sensación de inquietud, decidimos continuar con nuestra exploración. El asilo era enorme y sabíamos que encontrar los mejores lugares para filmar tomaría tiempo. Las palabras de Judith sembraron la semilla de la duda en todos nosotros. Aunque tratábamos de mantener la calma, el miedo comenzaba a abrirse camino. «Escuchen, estamos aquí para filmar un cortometraje. Este lugar está abandonado desde hace un año. No hay nadie aquí», traté de razonar, aunque una parte de mí empezaba a cuestionar mi propia certeza. «¿Y si no está abandonado?», preguntó Stuart, con un tono nervioso. «¿Y si hay alguien más aquí?». «No podemos perder la cabeza ahora», respondió Seth, tratando de mantener la compostura. «Estamos juntos en esto. No podemos permitir que el miedo nos controle». Judith, sin embargo, estaba visiblemente afectada. «No me gusta esto, Harold. No me gusta nada de esto. Quiero irme», dijo, su voz quebrándose. Intenté calmarla poniendo una mano en su hombro. «Judith, necesitamos mantenernos juntos. Si realmente hay alguien aquí, estamos más seguros como grupo». «No, lo siento, no puedo», dijo, alejándose de nosotros. «Voy a regresar al auto. No puedo seguir aquí». La vimos alejarse, su figura desapareciendo en la penumbra del pasillo. Después de que Judith se fue, el ambiente se volvió aún más tenso. Brandon, Stuart, Seth y yo decidimos seguir adelante.
Teníamos un objetivo claro: filmar el mejor cortometraje posible y salir de ahí lo antes posible. Deberíamos seguir explorando y encontrar la sala de juegos. Es uno de los lugares más emblemáticos del asilo, sugerí, tratando de enfocar nuestras mentes en la tarea en cuestión. Caminamos por los pasillos, pasando por habitaciones llenas de camas oxidadas y viejos equipos médicos. Cada paso que dábamos resonaba en el silencio, creando un eco inquietante. ¿Qué piensan que era ese hombre?, preguntó Seth en voz baja, rompiendo el silencio. Probablemente nada, respondió Brandon rápidamente. Quizás solo era una sombra o el reflejo de algo. Sí, claro, murmuró Stuart, claramente sin estar convencido. Seguimos avanzando, tratando de no pensar demasiado en lo que Judith había visto, pero la sensación de ser observados no nos abandonaba. Finalmente, llegamos a una gran sala con paredes cubiertas de grafitis y ventanas rotas. Esta debe ser la sala de juegos, dije, tratando de mantener la voz firme. Empezamos a preparar el equipo para filmar, intentando ignorar la creciente sensación de inquietud. «Vamos a terminar esto rápido», dijo Brandon, mientras colocaba la cámara en su trípode. «Cuanto antes terminemos, antes podremos salir de aquí». Hicimos unas tomas sensacionales y luego quisimos buscar otro lugar que se viera aún más destruido. Mientras avanzábamos, sentíamos que el aire dentro del asilo era pesado y cargado de una humedad sofocante. Luego, notamos un olor cada vez más penetrante y desagradable. Era una mezcla de carne podrida y excremento, un hedor tan fuerte que nos hizo cubrir nuestras narices y bocas con las mangas de nuestras camisas. «¿De dónde diablos viene ese olor?», preguntó Stuart, su voz amortiguada por la tela. «No lo sé, pero es asqueroso», respondió Seth, tosiendo ligeramente. El olor parecía empeorar con cada paso que dábamos. Las paredes húmedas y cubiertas de moho parecían respirar con el mismo hedor, como si el edificio en sí estuviera vivo y supurando su propia putrefacción. Llegamos a un cruce en los pasillos. El edificio era más grande de lo que habíamos anticipado, y sabíamos que no podíamos explorar todo juntos si queríamos cubrir más terreno. «Deberíamos separarnos para abarcar más del lugar», sugerí, aunque una parte de mí temía esa decisión. «Brandon y yo iremos por este pasillo y ustedes dos tomen el otro. Nos reuniremos aquí en 1 hora». Stuart y Seth asintieron, aunque ambos parecían nerviosos por la idea de separarse. Sin embargo, entendían la necesidad de hacerlo si queríamos encontrar los mejores lugares para filmar. «Si ven algo raro, vuelvan aquí de inmediato», dijo Brandon, tratando de asegurarles que no estaríamos muy lejos. Con una última mirada de duda, nos separamos. Brandon y yo tomamos el pasillo de la derecha, mientras Stuart y Seth se dirigieron hacia la izquierda. Caminamos en silencio, nuestros ojos escudriñando cada sombra y nuestras linternas iluminando las esquinas oscuras. El olor se volvía más intenso a medida que avanzábamos, casi palpable en el aire. «¿Quién en su sano juicio trabajaría aquí?», murmuró Brandon, sacudiendo la cabeza. «No lo sé», respondí, mi voz apenas un susurro. «Debe haber sido una pesadilla para cualquiera que estuviera internado aquí». De repente, un ruido extraño rompió el silencio. Era un sonido metálico, un chirrido seguido de un golpe sordo. Nos detuvimos en seco, los músculos tensos y las linternas apuntando hacia el origen del sonido. «¿Qué fue eso?», susurró Brandon, su voz apenas audible. Antes de que pudiera responder, una camilla emergió de una habitación lateral, moviéndose rápidamente hacia nosotros. Era como si una fuerza invisible la estuviera empujando con una fuerza inhumana.
Brandon reaccionó instintivamente, lanzándose hacia mí y empujándome fuera del camino justo a tiempo para evitar ser golpeado. La camilla se estrelló contra la pared detrás de nosotros con un estruendo ensordecedor, y ambos nos quedamos en el suelo, respirando pesadamente y tratando de entender lo que acababa de suceder. ¿Viste eso?, pregunté, mis ojos aún fijos en la camilla ahora inmóvil. Sí, lo vi, respondió Brandon, su voz temblando ligeramente. Esto es una locura, Harold. Tenemos que salir de aquí. Asentí, sabiendo que tenía razón. No sabíamos qué otras cosas podrían suceder si nos quedábamos. Vamos a buscar a los otros dos. Necesitamos salir de aquí ahora. Nos levantamos y empezamos a regresar por el pasillo, la adrenalina impulsándonos a movernos rápidamente. Justo cuando comenzábamos a regresar por el pasillo para reunirnos con Stuart y Seth, un grito desgarrador resonó desde el tercer piso. Era un sonido que helaba la sangre, lleno de desesperación y terror puro. Nos detuvimos en seco, mirándonos con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Brandon, su voz apenas un susurro. No lo sé, pero tenemos que ir a ver, respondí, aunque una parte de mí estaba aterrado por lo que podríamos encontrar. Sin perder tiempo, corrimos hacia las escaleras que llevaban al tercer piso. El eco de nuestros pasos resonaba en los pasillos vacíos. Cada paso que dábamos parecía aumentar la intensidad del grito, hasta que finalmente llegamos al tercer piso. El lugar estaba sumido en una penumbra inquietante, con solo nuestras linternas para iluminar el camino. Nos dirigimos hacia la dirección de donde provenía el grito, nuestros corazones latiendo con fuerza. «Seth, Stuart», gritó Brandon, su voz resonando en el silencio. No hubo respuesta, solo el eco de su llamada. A medida que avanzábamos por el tercer piso, empezamos a notar cosas extrañas. Las puertas a nuestro alrededor comenzaban a abrirse y cerrarse lentamente, como si fueran movidas por manos invisibles. Un viento helado soplaba por los pasillos, aunque no había ventanas abiertas. «Esto no es normal», dije, tratando de mantener la calma. «Tenemos que encontrarlos y salir de aquí». De repente, oímos pasos apresurados que venían de todas partes, desde arriba, desde las habitaciones cercanas y desde el pasillo detrás de nosotros. Era como si estuviéramos rodeados por una multitud invisible. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme!», una voz gritó desde una de las habitaciones cercanas. Nos lanzamos hacia la dirección del sonido, entrando en una habitación vacía. La puerta se cerró detrás de nosotros con un golpe violento, dejándonos atrapados dentro. Nos giramos rápidamente, apuntando nuestras linternas hacia la puerta, pero no había nadie ahí. «Esto es una maldita pesadilla», murmuró Brandon, sudando profusamente y con las manos temblorosas. El aire dentro de la habitación era denso y opresivo, lleno de una energía que parecía pulsar a nuestro alrededor. «Tenemos que salir de aquí», dije, mi voz firme aunque mi interior estaba lleno de pánico. Me dirigí hacia la puerta y comencé a forcejear con ella, intentando abrirla. Brandon se unió a mí y juntos logramos romper el cerrojo. Salimos corriendo de la habitación, el pasillo ahora más oscuro y siniestro que antes. Los gritos y pasos continuaban a nuestro alrededor, pero no podíamos detenernos. Sabíamos que los chicos estaban en peligro y teníamos que encontrarlos antes de que fuera demasiado tarde. «Seth, Stuart», seguíamos llamando, nuestras voces resonando en el vacío. Finalmente, llegamos a una bifurcación en el pasillo. Los ruidos parecían venir de todas las direcciones, confundiéndonos aún más. «Vamos por aquí», dije,
señalando hacia la derecha. Tengo un presentimiento de que están por este lado. Mientras corríamos por el pasillo, los gritos y susurros se intensificaban a nuestro alrededor. Giramos una esquina y, de repente, allí estaba Stuart. Flotaba en el aire, pegado al techo como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia arriba. ¡Stuart!, grité, mi voz llena de desesperación y horror. Brandon y yo corrimos hacia él, pero nos detuvimos abruptamente cuando vimos su expresión de absoluto terror. Sus ojos estaban muy abiertos y su boca se movía, pero no salía ningún sonido. Antes de que pudiéramos hacer algo, el cuerpo de Stuart comenzó a convulsionar violentamente. Su espalda se arqueó de una manera antinatural y su piel se estiraba como si algo dentro de él estuviera intentando salir. Gritos desgarradores finalmente salieron de su boca, resonando por todo el asilo. «Dios mío, Harold, tenemos que hacer algo», exclamó Brandon, pero ambos estábamos paralizados por el miedo. La fuerza invisible que sostenía a Stuart comenzó a sacudirlo más violentamente. Escuchamos un crujido horrible cuando sus huesos comenzaron a romperse uno por uno. Sangre brotaba de su boca y sus ojos, bañándonos a ambos. Su cuerpo se contorsionó de maneras imposibles antes de ser despedazado en el aire, lanzando trozos de carne y sangre por todo el pasillo. Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear la imagen, pero los sonidos de su cuerpo siendo destrozado eran imposibles de ignorar. Cuando finalmente abrí los ojos, lo que quedaba de Stuart cayó al suelo con un ruido sordo, dejando un charco de sangre que se extendía lentamente. La visión de la muerte de Stuart nos dejó en estado de shock. Brandon y yo estábamos cubiertos de su sangre, nuestras mentes tratando de procesar la brutalidad de lo que acabábamos de presenciar. «Tenemos que salir de aquí, ahora», grité, tomando a Brandon del brazo y tirando de él hacia las escaleras. «¿Y Seth?», preguntó Brandon, su voz temblando mientras sus ojos seguían fijos en los restos de Stuart. «Si no salimos ahora, nosotros seremos los siguientes», respondí, con el pánico llenándome. Corrimos por los pasillos, el asilo ahora un laberinto de horror. Las puertas continuaban abriéndose y cerrándose solas, y los pasos apresurados seguían resonando a nuestro alrededor. Llegamos a las escaleras y comenzamos a descender rápidamente. La estructura vieja y podrida crujía bajo nuestros pies, añadiendo a la sensación de urgencia. «Seth, ¿dónde estás?», seguíamos llamando con la esperanza de que estuviera cerca y pudiera oírnos. Cada segundo contaba, y la imagen de Stuart siendo destrozado estaba grabada en nuestras mentes, impulsándonos a seguir corriendo. Finalmente, llegamos al segundo piso, nuestros pulmones ardiendo y nuestros cuerpos temblando de adrenalina y miedo. De repente, escuchamos un golpeteo rítmico proveniente de una de las puertas del pasillo. «¿Qué es eso?», preguntó Brandon, su voz apenas un susurro. Nos acercamos lentamente, nuestras linternas temblando mientras iluminábamos el origen del sonido. Al llegar, vimos algo que nos heló la sangre. Seth, sentado en el suelo, golpeando una puerta con su mano derecha. Pero lo más aterrador era que Seth estaba sin cabeza. Su cuello era un muñón sangrante y una fuerza invisible parecía mover su brazo, haciendo que golpeara la puerta repetidamente. «¡Santa Madre de Dios! Creo que voy a vomitar», exclamé. Antes de que pudiéramos reaccionar, el cuerpo de Seth se levantó bruscamente, como una marioneta tirada por hilos invisibles. Sus movimientos eran espasmódicos y antinaturales, y aunque no tenía cabeza, parecía fijar su atención en nosotros. «¡Corre!», grité, empujando a Brandon. Ambos nos dimos la vuelta y empezamos a correr por el pasillo,
escuchando los pasos pesados y descoordinados del cuerpo de Seth persiguiéndonos. El pasillo parecía alargarse interminablemente mientras corríamos, y los ruidos de los pasos de Seth se acercaban cada vez más. Las puertas a nuestro alrededor seguían abriéndose y cerrándose solas, añadiendo al caos y la confusión. Sabíamos que, si no encontrábamos un lugar para escondernos, pronto seríamos alcanzados. «¡Por aquí!», gritó Brandon, señalando una escalera al final del pasillo. Subimos las escaleras tan rápido como pudimos, nuestras respiraciones pesadas y nuestros corazones latiendo con fuerza. Llegamos al 5º piso, pero los pasos de Seth no cesaban. Encontramos una habitación vacía y nos apresuramos a entrar, cerrando la puerta detrás de nosotros y bloqueándola con una silla vieja. «¿Qué carajos pasa en este lugar?», dijo Brandon, su voz llena de desesperación. «Esto es una pesadilla. Ya no aguanto más». «No lo sé», respondí, tratando de mantener la calma, aunque mi mente estaba llena de pánico. «Pero si no salimos de aquí pronto, vamos a morir». Nos acurrucamos en una esquina, tratando de calmar nuestras respiraciones y escuchando atentamente cualquier sonido fuera de la habitación. Los pasos de Seth se detuvieron fuera de la puerta y por un momento el silencio fue ensordecedor. Podíamos escuchar nuestros propios latidos del corazón y cada segundo que pasaba sentíamos que la tensión nos aplastaba. Después de lo que parecieron horas, no había más ruidos de pasos y por un momento pensamos que la cosa se había ido. «¿Crees que se fue?», susurró Brandon. «No estoy seguro», respondí, pero sabíamos que no podíamos quedarnos ahí para siempre. Tarde o temprano teníamos que movernos y encontrar una salida. El miedo aún colgaba pesado en el aire, pero necesitábamos saber si el peligro había pasado. «Creo que deberíamos salir y ver si es seguro», dijo Brandon, su voz temblando pero decidida. «No podemos quedarnos aquí esperando a morir», asentí, aunque una parte de mí aún estaba aterrorizada. «De acuerdo, pero vayamos con cuidado». Brandon se acercó a la puerta lentamente, quitando la silla que la bloqueaba. Abrió la puerta con precaución y asomó la cabeza para mirar el pasillo. «No hay nadie aquí», susurró, volviéndose hacia mí. «Parece que se han ido». De repente, sin previo aviso, una figura emergió de las sombras y se abalanzó sobre Brandon. Era Judith. Sus ojos estaban vacíos, completamente negros, y sus manos empuñaban un bisturí. Con una precisión aterradora, clavó el bisturí en la garganta de Brandon. «¡Brandon!», grité, viendo cómo su cuerpo se desplomaba al suelo, convulsionando mientras la sangre brotaba de la herida. Judith, con las manos cubiertas de sangre y una sonrisa demente en el rostro, me miró fijamente. Era como si ya no fuera ella misma, sino una marioneta controlada por una fuerza oscura y maligna. «¿Qué has hecho?», logré decir, mi voz quebrándose mientras miraba a Brandon, que yacía inmóvil en el suelo. Judith no respondió. En cambio, comenzó a reírse histéricamente, una risa que resonaba en los pasillos vacíos del asilo. Lentamente levantó el bisturí y, ante mis ojos horrorizados, comenzó a arrancarse los ojos, uno por uno. La sangre corría por su rostro y su risa se volvió un grito de dolor y locura. «No, Judith, por Dios», grité, pero era inútil. Con los ojos sangrando y su rostro desfigurado, Judith se volvió hacia una ventana cercana. Con una fuerza sobrehumana, rompió el cristal y se lanzó al vacío. Corrí hacia la ventana justo a tiempo para verla caer, su cuerpo girando en el aire antes de estrellarse contra el suelo con un golpe sordo. Me quedé allí, mirando su cuerpo inmóvil, sintiéndome completamente impotente. Todo estaba cayendo en pedazos. Con un último vistazo al cuerpo de Judith, me volví y corrí,
Sabía que tenía que salir de ese maldito lugar antes de que también me alcanzara. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, bañando el asilo en un tenue resplandor que hacía poco por disipar el horror de la noche anterior. Corrí por los pasillos desmoronados, los ecos de mis pasos resonando a través de las paredes decrépitas. Finalmente encontré la salida. La puerta principal estaba apenas colgada de sus bisagras, y al empujarla con todas mis fuerzas, se abrió con un chirrido. Tropecé al salir. En ese momento, mi mano derecha palpó una hoja de una revista que decía: Denise Oliverson, denuncia presunta mala praxis intencional por parte de doctores de un reconocido hospital psiquiátrico. La fecha databa de 1940. No miré atrás, me levanté y corrí hacia el auto, mis piernas temblando con cada paso. Al llegar, saqué las llaves con manos temblorosas y encendí el motor. Miré hacia el asilo y vi el cuerpo de Seth parado en la puerta de la entrada. Cuando encendí el coche y volví a mirar hacia la puerta, el cuerpo ya estaba en el suelo. Aceleré y me alejé de ese lugar maldito lo más rápido que pude. Unos días después decidí que debía investigar más por mi cuenta. Necesitaba respuestas. Si alguien sabía algo más sobre los oscuros secretos del asilo, debía ser ella. La pequeña casa de Denise estaba rodeada de un jardín descuidado y la madera de las paredes se veía vieja y deteriorada. Toqué la puerta con suavidad, esperando no asustar a la anciana. «¿Quién es?», preguntó una voz temblorosa desde el interior. «Mi nombre es Harold Norton. Necesito hablar con usted sobre el asilo lunático Trans-Allegheny», respondí, mi voz llena de urgencia. Al entrar en la pequeña y desgastada casa de Denise Oliverson, el aire estaba cargado con una sensación de antigüedad y tristeza. Las paredes estaban adornadas con fotografías en blanco y negro, recuerdos de un pasado lejano. Denise me guió hacia una sala de estar modesta, donde me invitó a sentarme en un sillón raído pero cómodo. «Gracias por recibirme, señora Oliverson», comencé, tratando de no mostrar mi nerviosismo. «Necesito saber qué ocurrió en el asilo lunático Trans-Allegheny. Mis amigos están muertos y creo que algo en ese lugar causó su muerte». Denise asintió lentamente, sus ojos mostrando una mezcla de compasión y dolor. «Sé por qué estás aquí, joven, y lamento profundamente lo que has tenido que pasar, pero la verdad es más oscura de lo que imaginas». Denise se acomodó en su silla, sus manos temblorosas descansando sobre su regazo. «En 1940, yo era una joven enfermera en el psiquiátrico. El lugar siempre tuvo una atmósfera pesada, pero nunca entendimos completamente el mal que albergaba. Fue entonces cuando conocí a Lily. Lily era una adolescente que sufría de psicosis maníaco-depresiva. Llegó al hospital el 8 de abril de ese año, abandonada por sus padres después de que dejaron de pagar por su tratamiento. Los doctores, ellos decidieron terminar con su vida. La inyectaron con una sustancia letal, pensando que acabarían con su sufrimiento. Pero lo que no sabían era que, al matarla, desataron algo terrible. El espíritu de Lily no encontró descanso. En su muerte, se convirtió en una fuerza vengativa, maldiciendo el asilo y a todos los que entraban en él. Los ojos de Denise se llenaron de lágrimas. Después de su muerte, comenzaron a suceder cosas extrañas, objetos que se movían solos, luces que parpadeaban, y esa sensación constante de ser observados. Algunos de nosotros intentamos hablar, pero nadie nos creyó. Eventualmente, me vi obligada a renunciar y dejar atrás ese lugar maldito. Mientras escuchaba la historia de Denise, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El espíritu de Lily había sido el origen de todos los fenómenos extraños que experimentamos.
Su ira y dolor habían impregnado el asilo, convirtiéndolo en un lugar de terror y muerte. Gracias por compartir esto conmigo, Denise, dije, tratando de procesar toda la información. Los chicos, Stuart, Seth, Judith, todos ellos murieron de maneras horribles, y ahora entiendo por qué. Denise me miró con tristeza. Lo lamento mucho, Harold. Ojalá hubiera algo que pudiera hacer para aliviar tu dolor, pero debes saber que, al menos ahora, entiendes la verdad. Asentí, sabiendo que tenía razón. Me levanté del sillón y estreché su mano. Prometo que nunca volveré a ese lugar. Haré todo lo posible para advertir a otros sobre los peligros que acechan allí.